Bueno, pues estoy encantada de daros la bienvenida a la nueva experiencia Brema Barcelona y la hemos inaugurado de lujo, como no puede ser de otra manera, con una cata que nos ha llevado por todas partes de España, por lo menos las más importantes, aunque haya exagerado un poco. Tenemos aquí a Lauren Rosillo, que es el director técnico del grupo de bodeguero Familia Martínez Bujanda. Buenos días y muy bienvenido. Muchas gracias, Mara. Encantado de estar aquí otra vez en el Encuentro Brema Barcelona, en un sitio como este, donde hemos hecho una cata fantástica y con un llenazo tremendo. A mí lo que más me ha gustado de esta cata es que hemos podido probar vinos muy diferentes, de regiones muy diferentes, pero todos unidos bajo una misma filosofía. ¿Me la puedes explicar un poco? Sí, bueno, es ahondar en lo que el mundo del vino lleva siendo 6.000 años, y es que cada vino, en función del sitio, de la variedad, del clima, de la añada, es diferente, y eso es nuestra forma de trabajar. Elaboramos vinos en distintas partes de España, donde nuestra singularidad siempre son las especificidades de la finca, por altitud, por suelo, por clima, por variedades, y eso es lo que es nuestro trabajo del día a día: diferenciar por parcela, diferenciar y llevarlo y transportarlo a la botella, para que luego el consumidor sea capaz también, no sea solamente una idea nuestra, sino que eso llegue al consumidor y él entienda perfectamente si es un vino que viene de un clima frío, de un clima cálido, de un suelo aluvial, de un suelo arcilloso. Eso es nuestro reto y nuestro objetivo. Explícanos un poco dónde estáis localizados y bueno, qué queréis sacar en cada una de vuestras bodegas, o sea, qué es lo que queréis mostrar. Bueno, el caso de las tres fincas, Finca Valpiedra se sitúa en un meandro del río Ebro, donde 4 o 5 kilómetros de su perímetro son el río Ebro, y son 3 terrazas de suelo aluvial. El río condicionó en su día el tipo de suelo, que es un suelo de lecho de río, y el clima año a año se condiciona por ese río. Toda la finca, prácticamente el 90 y tantos % de la finca, es tempranillo, cultivado en vaso, con 40 y tantos años de edad, tempranillos anteriores a las selecciones masales de los 80 que iban buscando cantidad de uva y kilos, y este selección es anterior, donde se cogían sarmientos de una viña que daba buen vino, y eso también es muy importante. En el caso de Finca Montepedroso, pues estamos en la finca más alta, de mayor altitud en ruedas, una finca muy pequeñita, solamente de 25 hectáreas, con 3 tipos de suelo: arcilloso, una mezcla de arcilloso y aluvial, y la plataforma mayor, que es el suelo aluvial de cantillo rodado, típico de Rueda, y donde elaboramos un vino pues que pretende hacer, digamos, homenaje a la uva verdejo, 100% verdejo, y mitigando, sin nada de artificios, mitigando un poco las características de amargor que tiene de forma intrínseca la uva, con una crianza sobre lías de 5, 6, 7 meses. Y por último, Finca Antigua, es una finca preciosa en el centro de España, entre las provincias de Cuenca y Toledo, a 900 metros de altitud, una finca rodeada de monte mediterráneo, de encina, de tomillo, de romero, y donde 40 y tantas parcelas se salpican entre ese monte mediterráneo a una altitud de 900 metros, que condiciona claramente el clima de esa zona, y que, bueno, pues da vinos muy, muy singulares y muy, muy sorprendentes. Estamos hablando de Rioja, Rueda y La Mancha. Vinos muy estereotipados vienen de estas zonas. ¿Cómo lucháis contra eso? Es lo más duro, ¿no? El estar en zonas donde tienen un estereotipo perfectamente hecho en la cabeza del consumidor, y donde nosotros vamos a contracorriente en todas ellas. Desgraciadamente nos gustaría tener más compañeros de viaje, pero no es así. Somos pocas las bodegas que en zonas de tanta repercusión mediática como estas, pues van a contracorriente y no venden vino en supermercados, y solamente elaboran vinos de parcela, vinos lo más honestos posibles con el suelo. Las hay, por supuesto, pero no es el general de esas zonas. Y bueno, eso por un lado lo aprovechamos como ventaja para poco a poco comunicar nuestra forma de trabajar, y en el día a día también a veces es un inconveniente, porque todo el mundo tiene su estereotipo hecho de Rioja, su estereotipo hecho de Rueda y su estereotipo hecho de La Mancha, ¿no? Y eso a veces pues también te toca hablar más de lo que nos gustaría, y explicar mucho más y volver a explicar, y sobre todo visitando o probando los vinos es cuando se entiende bien nuestra filosofía de trabajo. Yo he estado en esta cata y a mí una conclusión a la que he llegado es que hay un hilo conductor en todos estos vinos, y es su frescura. Entiendo que para vosotros es importante. Para mí es fundamental. O sea, hay un tipo de vinos que yo llamo vinos mermelada, vinos sin acidez, vinos repletos de madera, sopa de castores, que lo que hacen es perder la identidad del vino, de dónde viene, ¿no? Y a mí eso nunca me ha gustado. Yo llevo 20 años ya trabajando en este mundo, y siempre me gustaron los vinos. Mis fuentes de origen fueron Francia. Me gustaban los vinos donde se notaba claramente si era Borgoña, si era Côte d'Or, si era
la zona donde viniese se notaba claramente sin saber que estabas bebiendo, y eso es lo más importante para mí. Y esa identidad se obtiene en vinos con uvas no demasiado maduras, donde es verdad que se gana mucho en color, se gana en alcohol, pero se pierde en identidad de origen. Entonces yo intento siempre primero hacer vinos que muestren el sitio y a la vez digamos por defecto que muestren acidez y que sean capaces de aguantar durante mucho tiempo, y la acidez para eso es importante. Hemos finalizado la cata con un magnífico vino dulce y bueno, esto realmente es un ejemplo de cómo un vino dulce no es pesado, sino que tiene esta frescura y tiene esta acidez. ¿Os cuesta mucho conseguir que la gente pruebe un vino dulce moscatel de La Mancha? Sí, es otro estereotipo. De hecho, ahí no tanto La Mancha, sino los moscateles, ¿no? Hay gente que dice, no, yo es que moscatel, porque claro, tienen la idea, pues esos tantos vinos que hay de moscatel, que son pues más planos, de poca acidez, y este es otro de los vinos que cuando lo pruebas pues se te quitan todos los prejuicios sobre los moscatel. Es un vino de mucha azúcar, de 150 gramos de azúcar residual, todo natural, todo procedente de la uva, pero a la vez de mucha acidez, porque cuando cogemos esas uvas a mano, las extendemos en el suelo, en ese momento la cantidad de acidez que hay es muy grande y el azúcar que hay no es muy grande, pero eso se concentra 3 veces más gracias a la acción del sol. Entonces, al final hay un equilibrio, un balance entre ese azúcar y esa acidez que queda muy bien integrado, y es un vino de los que si pruebas lo pones en tu palmarés seguro, seguro. Lo que está claro es que para explicar vuestros vinos y no caer en los estereotipos necesitáis divulgación y que, bueno, que se propague un poco la idea de cómo hacéis las cosas. ¿Cómo valoráis el papel que tiene Verema en la difusión del vino? Hombre, es fundamental. Nosotros nos apoyamos, no tenemos capacidad de hacer grandes campañas de publicidad que lleguen a mucha gente, entonces con catas como esta, con visitas a bodega, con portales como Verema, pues somos capaces de llegar a un público primero que sea embajador y que sea altavoz de nuestra filosofía. Obviamente, en cuanto torcemos la esquina nos encontramos que ese público se ha diluido, porque en el mundo del vino pues somos los que somos y somos altavoz los que podemos serlo, pero el 90 y muchos % de la gente no tiene en su día a día en mente el vino. Entonces es poco a poco, y utilizando portales como el vuestro, catas como esta, visitas a bodega y catas en amantes del vino, en wine lovers, que puedan ser capaces de a su vez el sábado que viene en casa con amigos contarles que han probado este vino y que está así de bueno, y esa es nuestra única forma de trabajo. Entonces para nosotros Verema es un portal fantástico y muy importante. Pues mucha suerte y que nos sigamos viendo por el camino. Gracias a ti, Mara, mucha suerte también. Gracias.